Vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado bastante controversia en la política mexicana, la sobrerepresentación en el Congreso. En particular, vamos a analizar las palabras de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien recientemente abordó este tema con gran detalle y claridad. Acompáñanos en este análisis para entender mejor qué dice la Constitución al respecto y cómo se ha venido aplicando esta normativa a lo largo de los años. Luisa María Alcalde inició su discurso reiterando la importancia de lo que establece la Constitución mexicana acerca de la sobrerepresentación, también conocida como la cláusula de gobernabilidad. En sus palabras, destacó la hipocresía que se ha manifestado en ciertos sectores que, dependiendo si les beneficia o no, ha cambiado su postura sobre este tema. La secretaria de Gobernación subrayó la importancia del Estado de Derecho, un concepto que implica el cumplimiento de nuestras normas jurídicas, leyes y sobre todo la Constitución. Este es un principio fundamental para asegurar que las reglas se apliquen de manera justa y equitativa. Sin embargo, Luisa María señaló que algunos sectores, incluida la oposición y la academia, han utilizado este concepto de manera hipócrita para justificar sus propios intereses. Según Luisa María, el artículo 54 de la Constitución mexicana, reformado en el año 1996 con una mayoría priista, establece dos reglas claras para evitar la sobrerepresentación en el Congreso, y estas son: ningún partido político puede contar con más de 300 diputados por ambos principios, es decir, por mayoría y plurinominales sumados, y número 2, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Estas reglas se diseñaron para asegurar que ningún partido tenga una representación desproporcionada en el Congreso. Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar
con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Luisa María Alcalde recordó que estas reglas no son nuevas y que se han aplicado en elecciones anteriores, beneficiando a diferentes partidos políticos en distintos momentos. Por ejemplo, en las elecciones del 2009 y 2012, tanto el PRI como el PAN se beneficiaron de esta normativa. En esos momentos no hubo quejas ni demandas para cambiar la interpretación de la ley. Sin embargo, la situación cambió cuando estas reglas dejaron de beneficiar a ciertos partidos. Hoy, aquellos que no se ven favorecidos por la distribución de escaños según la normativa constitucional están exigiendo una reinterpretación que, según la secretaria, equivaldría a violar la Constitución. Un punto clave que destacó Luisa María Alcalde es la reforma de 2008, en la cual el PRI, PAN y el Partido Verde Ecologista decidieron eliminar una fracción del artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regulaba a las coaliciones como si fueran un solo partido. Esta eliminación permitió que desde el año 2008 hasta la fecha, las coaliciones sean consideradas de acuerdo a la distribución de votos de cada partido, aplicando las reglas de la Constitución de manera textual. Luisa María presentó un proyecto de cómo se aplicarían estas reglas en la actual composición del Congreso. Por ejemplo, Morena obtuvo 161 diputados por mayoría y, de acuerdo a la distribución de plurinominales, le corresponderían 87 más, sumando un total de 248 diputados. Esta cifra está dentro de los límites establecidos por la Constitución, que permite un máximo de 300 diputados por partido. De manera similar, explicó cómo otros partidos como el PT y el Partido Verde Ecologista también cumplen con estas reglas, sin exceder los límites de representación permitidas por la Constitución. En su discurso, Luisa María Alcalde hizo un llamado a cumplir con la Constitución mexicana y a respetar las normas establecidas. Subrayó que cualquier intento de reinterpretar la ley para beneficio particular es una violación al Estado de Derecho y a la normativa constitucional vigente. Uno de los puntos más polémicos y que ha generado mayor preocupación, según Luisa María Alcalde, es la posibilidad de una mayoría calificada en el Congreso que permitía reformas constitucionales, incluyendo una reforma al Poder Judicial. Esta reforma busca que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos democráticamente por la ciudadanía, lo cual ha sido resistido por ciertos sectores que prefieren mantener el poder. Y bueno, amigos, en conclusión, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde dejó claro que la Constitución mexicana establece reglas claras para evitar la sobrerepresentación en el Congreso y que estas reglas deben ser respetadas y aplicadas de manera justa.